¿Cómo está usted? Buenas tardes. A través de www.radiobendición.cl estamos haciendo su programa Hablemos de la Biblia, con un tema bien importante en realidad. Se nos pregunta a través del correo electrónico juancarlosoto7@gmail.com ¿qué es la apostasía? ¿Qué es ser apóstata? Hemos hecho algo para poder conversar del tema, que esperamos que sea de bendición para usted. La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos, que es apo, que significa fuera de, y éstasis, que significa colocarse, una posición, salir fuera de algo. La apostasía no es algo que entra a la iglesia, sino que es algo que nace en la iglesia, y ese algo es una falsa doctrina que está basada en que la iglesia cambia de Dios. Y este otro Dios tiene nombre y se llama Mamón, el Dios pagano del dinero y la riqueza. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerá al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje pone a las riquezas como un Dios. En los últimos tiempos, como señales antes de la venida de Jesucristo por la iglesia, habrán señales como, si usted se recuerda, Mateo 24, versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oísteis de guerra y rumores de guerra. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 11 del 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso sale de la boca de Jesucristo. Pero aquí hay un antecedente más que habla de que el apóstol Pablo le habla al pueblo de Tesalónica en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la época en que Pablo escribió esta epístola, parecía muy inminente la venida de nuestro Señor, y muchos estaban vendiendo sus posiciones y dejando de trabajar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Vendían sus posiciones, dejaban sus trabajos, porque la venida de Jesucristo era inminente, era ya. Vivían casi en comunidades. Pero estas señales son claras: falsos maestros, terremotos, pestes, hambres, guerras, la predicación del evangelio a toda nación, y luego la apostasía. La apostasía es salirse de la verdad. Es incluso, dice, en contra de la misma verdad. Un apóstata es aquel que llevaba una línea, ¿cierto?, en la sana doctrina, y de repente se tuerce, se pierde, se extravía. Esta persona seguramente no era salva. Tenía un conocimiento intelectual de la escritura y de la verdad, pero en primera de cambio, por sus intereses, cambia de Dios y se vuelve al Dios de las riquezas, al Dios Mamón, al Dios de la prosperidad. Entonces esta última iglesia se vuelve apóstata. Ya cambió de Dios. La apostasía es salirse de la verdad y poner la mirada en el dinero e instar a la iglesia a acumular bienes desmedidos y disfrutar la vida como mundanos sin pecado, porque según ellos Jesús murió para que fuéramos ricos, poniendo la mirada en las añadiduras, como son las casas, autos, comidas, viajes, ropa, etc. Lejos de Mateo 6:33, que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Entonces la iglesia apóstata es la que va detrás de las añadiduras, no
en busca del reino de Dios y de ser justificados por Jesucristo. Pero ¿dónde entra la iglesia en todo esto? La iglesia apóstata tiene ministros apóstatas, obvio, que le dice a sus seguidores que mientras más dinero le den a su líder, más dinero Dios los va a recompensar. Entre ofrendas especiales, con propósitos definidos, diezmos obligatorios, con la carga adicional que si no le dan el diezmo al supuesto ungido, se irán derechito al infierno con ofrendas de pactos con Dios, como si fuéramos seguidores de un Dios pagano. Los únicos que pactan con Dios son los paganos, no los cristianos. El cristiano no tiene nada para pactar, porque todo es de su Señor. O una suerte de mandas emuladas a la iglesia romana. Esta iglesia solo habla de prosperidad, riquezas, triunfos, decretos, bendiciones. Esta iglesia nunca habla de salvación, pecado, inmoralidad, santidad, infierno y menos de Jesús en la cruz. ¿Y para qué hablar de la segunda venida de Jesucristo? Simplemente ni tocarlo. Sus prédicas se basan en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y se toman de versículos fuera de contexto, aludiendo que las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel también son para nosotros. Eso es un error. Error y horror. Pero después de un tiempo, los miembros de esta iglesia se dan cuenta que el único que ha prosperado es el supuesto ungido que tienen como líder, el cual se viste con esplendidez para denotar que es un tocado por el dedo de Dios, mientras que los miembros de esta iglesia siguen tan pobres y miserables como siempre. Según parece, esta es la última iglesia antes de la venida de Jesucristo, y al parecer así se deja ver en la última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Es una iglesia tibia, se creen cristianos pero son mundanos disfrazados. Hay diferencia en su vida de piedad. Tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. No hay diferencia entre lo que hacen en su vida común, pero sí hay diferencia en lo que hacen en la vida de templo como en de sus casas. En el templo hacen una cosa y en su casa hacen otra muy diferente. Se perdonan los pecados entre ellos, y no porque sean misericordiosos, sino porque a todos les conviene la falta de santidad de la iglesia, sobre todo a sus líderes. La casa de oración la han convertido en una cueva de ladrones y un centro de eventos. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son tibios. Tienen una visión equivocada de lo que es la prosperidad. Esta iglesia se enriquece sola y se pavonea de ello, comprando grandes templos, gastando mucho dinero en ello y no gastando nada en hacer misericordia con la viuda y el huérfano. En todo caso, a ellos estos últimos no les importa los necesitados, porque van a buscar al rico y a su billetera. A las finales, a estas iglesias, un pobre, un menesteroso, alguien que esté en situación de calle, para ellos es un problema. Porque incluso más, en algún momento, estos fieles tendrán que pagar para escuchar la palabra de Dios. Y un menesteroso, una persona con escasas posibilidades de dinero, no tendrá cómo pagar la entrada para ver y escuchar al supuesto ungido de Dios. O sea, este evangelio es de los ricos, por los ricos y para los ricos. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos no ven la realidad espiritual porque solo se preocupan de las cosas materiales, convencidos que tienen una visión de reino.
pero no ven que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esta iglesia no le enriquece Dios, sino el hombre, para el hombre y por el hombre. Por lo cual Dios le dice que Él los puede enriquecer de verdad. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ciegos y guías de ciegos. Esta iglesia no tiene autodisciplina, hace lo que se le place, y al que no le gusta, que se vaya. Pues no tiene remordimiento en que más que pastorear ovejas las trasquilan. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este pecado de la apostasía, parece que estos pecados, estas faltas son cíclicas. Porque nosotros podemos ver en Primera de Reyes capítulo 12 que sucede algo parecido. Si usted se recuerda, el rey David tiene un hijo llamado Salomón. Y este Salomón tiene dos hijos, Jeroboam y Roboam, que separan el reino. Y los separan a tal grado que también separan los lugares de adoración. Pero lo curioso de esto se encuentra relatado en Reyes. Lo voy a leer, dice. Primera de Reyes 12:25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y salieron de allí, reedificó Penuel. 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere, dice, a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28 del 12. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Leví, nadie más. Pero este hombre baja la adoración a la idolatría. Hace 2 becerros de oro, lo pone uno en un lugar y el otro en el otro, y le dice: he aquí sus dioses, adórenlos. Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Pero qué curioso, si todos sabemos que el Dios y único Dios que sacó con brazo fuerte a los hebreos de Egipto fue Jehová, no fueron estos ídolos. Pero aquí viene lo tremendo y lo curioso, en que este hombre, como sabe que la apostasía no importa la situación espiritual, le da lo mismo a quien poner de sacerdotes. No saca de la tribu de Leví, sino que al primero que apareció, a primera de cambio, el primero que apareció en el momento, ese fue sacerdote para este tipo de rituales de adoración. Este caso es el mismo de ahora. No importa que el ministro sea piadoso, porque a las finales no es la verdad de Dios. Por esto, estos ministros que son apóstatas son verdaderos mundanos y tienen deleites de mundanos. Por eso les gusta la plata, por eso les gustan las lucas. ¿Por qué? Porque son mundanos. Estuvieron en la verdad, pero intelectualmente no son salvos. Estos hombres no van a perder su salvación, porque nunca fueron salvos. Entonces, estamos siendo guiados por ciegos, guiando a otros ciegos. Adivine dónde va a parar. En un hoyo. Ahora, esta iglesia cambió de Dios y el verdadero Dios lo tienen detrás de la puerta. La iglesia apóstata, la iglesia que se enriquece sola, la iglesia que llama a la prosperidad de los hermanos y no a la salvación, que llama al éxito, que somos cabeza y no cola y todo lo demás,
dando un concepto equivocado de las bendiciones que eran para los israelitas, la apropian para ellos, haciendo del Antiguo Testamento también figura del Nuevo Testamento, como si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz para hacer una segunda ley, como lo declara Romanos 10:4. Jesucristo, fin de la ley. Pero para estos pillos no les conviene hacer la separación de los pactos, porque Malaquías 3:10 está en el antiguo pacto. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está fuera de la iglesia. Antes de la venida de Jesucristo tendremos hambres, terremotos, pestes, persecución, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que el evangelio será predicado, y más encima, de remate, como la guinda de la torta, tendremos una iglesia apóstata. Dios promete a los que se arrepientan de esta doctrina del dinero y las riquezas que los salvará y les dará la mayor recompensa por guardar la santidad y triunfar sobre el sistema apóstata. Y es sentarse en su trono al final de los siglos, promesa que ni siquiera le hizo a la iglesia de Filadelfia por su buena conducta. Todos quieren llamarse Filadelfia, o alguna iglesia usted ve en el rótulo la Odisea, todos quieren ser Filadelfia. La radio es Filadelfia, la iglesia es Filadelfia. ¿Por qué? Porque esta iglesia no tenía peros, no tenía taras, no tenía manchas. Una iglesia casi ejemplar, pero ni siquiera a esta iglesia se le da el regalo, la promesa de triunfar sobre la iglesia apóstata, porque es muy difícil salir de una iglesia apóstata, porque es atrayente. Los hermanos son súper simpáticos, son súper light, son como mundanos, va muy bien a nuestra carnalidad, pero el fin de esto es un fin de perdición. Entonces, en el salir de una iglesia apóstata se necesita mucha más capacidad espiritual, y llevar la cruz de Cristo y seguir adelante, aunque lo vituperen, lo maltraten, lo persigan y digan toda clase de usted mintiendo, pero Jesucristo es nuestro Señor y no el dinero. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo sigue redarguyendo para que podamos escuchar la sana doctrina y el favor de Dios. Estos han sacado de los púlpitos la santidad y ponen en su lugar la cizaña y sus deleites. A todos los que no aprueben sus doctrinas son acusados de fariseos, legalistas, fundamentalistas y radicales, y de alguna iglesia antigua, castrante y castigadora. Segunda de Pedro 2:14. Y aquí Pedro describe, pero como una fotografía, a estos pseudos líderes de la prosperidad. Dice, segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Se da cuenta? Antes tenían un camino en la verdad de Dios. Muchos de estos apóstatas han estado en iglesias con sana doctrina y simplemente se han torcido, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su indignidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales es más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, palabras infladas. Estas personas lo único que hablan es de maravilla, hablan de millones. Esto no hablan de 10.000 pesos, hablan de 50 millones, 3 palos, 10 millones, comprar templos inmensos, hablan de puros triunfos. Ellos nunca son cola, ellos siempre son cabeza.
palabras infladas y vanas. Seducen con sus concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Yo, hermano, mire, mientras leo esto, parece que Pedro conocía a un amigo mío. Lo está describiendo, pero exactamente igual. La Biblia no se equivoca. Cuando salen gente que vienen del error, ¿cierto? Vienen del mundo, vienen de los hijos de desobediencia, son el caldo de cultivo para estas personas. Les tuercen la verdad y le hacen promesas de libertad. No, esta iglesia es super light, esta iglesia no es cantrante, usted venga como quiera, da lo mismo, haga lo que le plazca, yo a usted no lo voy a molestar mientras usted se ponga con las lucas todos los meses. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. Es decir, tratar a un apóstata de perro no es ningún delito, salvo que le pidamos perdón luego al perro. El evangelio nunca ha sido popular. Muy por el contrario, es de pocos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, que se guardan en santidad para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si en su iglesia se predica que el último mensaje que Dios dio a la iglesia y al mundo es Jesucristo prospera, usted está en una iglesia apóstata de tomo y lomo, porque el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo desde la iglesia primitiva hasta ahora. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo viene. Ese es el mensaje. El mensaje no ha cambiado. Hermanos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Cualquier duda, consulta, pregunta, hágala a través de juancarlossoto7@gmail.com, o si no, vea nuestros videos en Facebook en Apología Bíblica. Que esto sea para conversarlo. Converse con su pastor, converse con su maestro sobre la apostasía, a ver qué le dice. Muchísimas gracias, buenas tardes y que el Señor le bendiga.